Por favor, les ruego que me sigan atentamente, que con la ayuda del Espíritu Santo pueda intentar explicar de la forma más digerible posible este tema. Aunque constantemente recibimos críticas de nuestros hermanos protestantes a las cápsulas escritas o en video que colgamos en nuestras redes sociales, a partir de que hemos venido tratando más a profundidad la Reforma Protestante y sus principales ataques hacia nuestra fe católica, hemos visto un incremento importante de estas críticas. Al leer de manera analítica los comentarios, podemos encontrar un factor común, y este es una clara separación entre la fe y la razón. Una de las tesis de Lutero era que como el hombre está corrompido por el pecado, entonces su razón también está corrompida, y por lo tanto el hombre jamás debe confiar en su poder de razonamiento, en su intelecto. Si uno lee rápidamente esto, podría incluso estar de acuerdo, pero es que resulta, y esto lo digo desde mi propia experiencia, que cuando el corazón se convierte hacia Dios y uno empieza a recibir la gracia, pues esta gracia divina empieza a restaurar la naturaleza humana, incluido obviamente la capacidad de razonamiento. Cuando Jesús nos redime en la cruz, nos redime por completo y nos da la oportunidad de que todo nuestro ser, incluida nuestra mente, se parezcan más a Él. Esto obviamente a través de su poder y con la asistencia del Espíritu Santo. El problema es que Lutero no creía en esto y veía que la naturaleza del hombre y por ende su razón no son redimibles desde ningún punto de vista. A esta teoría se le llamó fideísmo, que es tener una fe totalmente separada de la razón. La primera consecuencia evidente es el caer en una especie de fanatismo, en donde por más que se intente explicar desde el punto de vista teológico o incluso filosófico un argumento, no obtenemos ni el más mínimo resultado. La segunda consecuencia es muchísimo más grave, y es que si tenemos separada la fe de la razón, entonces distorsionamos totalmente a Dios. El Dios cristiano es un Dios que cada uno de sus atributos es perfecto. Por lo tanto, su voluntad y su razón, ambas son perfectas. Y en consecuencia, jamás se van a contradecir entre sí. Al ser nosotros imagen y semejanza de Él, nos ha regalado el intelecto, que puesto al servicio de la gracia, nos permite conocerlo de la forma en que Él realmente quiere revelarse. Si no entiendo quién es Dios, si tengo una imagen distorsionada de Él, pues voy a tener una lectura distorsionada de su palabra y la voy a malinterpretar. Vamos a poner unos ejemplos prácticos. Primer ejemplo, Dios vino a la tierra y en Jesús se hizo uno de nosotros. Sus palabras son de extrema importancia porque debemos seguir sus enseñanzas para poder ser cristianos. Cada palabra que salió de la boca de Jesús es palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús sabía que en Él iban a creer muchas personas, que sus discípulos iban a expandir el cristianismo por el mundo entero. Él sabía que iban a haber cristianos como tú y como yo del siglo XXI y que necesitaba asegurarse de que recibiéramos su mensaje, sus palabras, sin distorsión alguna, 2016 años después de su venida. También sabía que sus palabras iban a ser distorsionadas y malinterpretadas. Por tanto, funda una iglesia sobre sus apóstoles con Pedro a la cabeza, la cual, asistida infaliblemente por el Espíritu Santo, custodia su mensaje sin que éste se corrompa, hasta su próxima venida. Hermanos, por favor, por sentido común, ¿de qué otra forma podría sobrevivir el cristianismo tantos siglos? Segundo ejemplo, nos dicen idólatras porque supuestamente incumplimos el mandamiento de Dios de no hacer imágenes. Pero resulta que más adelante en la Biblia Dios pide hacer querubines para el arca, pide querubines gigantes para el templo de Salomón y le pide a Moisés que haga la serpiente de bronce. Entonces, ¿qué? ¿Dios se contradice? El argumento que me han dado es que como Dios es Dios y Él las ordenó, puede hacer lo que Él quiera. Hermanos, precisamente ahí es donde está la distorsión de la imagen de Dios. Recordemos, intelecto y razón, ambos perfectos, nunca se contradicen entre sí. Es obvio que al Dios ordenar las imágenes, lo que nos dice es, oigan, las imágenes no están mal. Lo que está mal es que ustedes me reemplacen a mí, único Dios verdadero, por otra cosa. Llámese el Zeus de los griegos o el Dios del mundo moderno que no tiene imagen para adorar, que es el dinero. Tercer ejemplo, al poner la Biblia por encima de todas las cosas
Inclusive, en un sentido, por encima del mismo Dios, nos están diciendo, mira, yo creo en la Biblia, pero no creo en la iglesia que la juntó. A mí, honestamente, esto me parece hasta gracioso. A quien sostiene esto, yo le diría, eso quisiera decir que Dios, Espíritu Santo, juntó lo que para ti, hermano separado, es más importante, que es la Biblia, pero lo hizo a través de una iglesia corrupta y herética. ¿Es en serio? Esa iglesia no se equivocó para escoger los libros del canon bíblico, para saber cuáles aceptar y cuáles rechazar, pero se equivoca en todo lo demás. Adicional a esto, como resulta que a Lutero le incomodaron 7 libros de la Biblia, pues los sacó. Y para sacar esos libros de la Biblia se basó en la versión del Antiguo Testamento del Concilio Judío de Yavnia. Dicho sea de paso, un concilio que se hizo después de la venida de Cristo. Un concilio en el que se afirma que el Señor Jesús es un bastardo. Y se hizo Lutero, el loco, con el hecho de que todas las citas del Nuevo Testamento a las que se refiere el Antiguo Testamento están basadas en la Biblia de los 70, que es la versión que históricamente sabemos era la que usaban los apóstoles y la cual se incluye estos 7 libros. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, lo incongruente que suena esto? Hermanos, la fe es suprarracional. Eso significa que la fe está por encima de la razón, pero la fe jamás estará por debajo de la razón. Como cristianos, en proceso de transformación constante y llamados a ser imitadores de Cristo en todo, pidamos al Señor que cada vez tengamos una mente y un corazón más parecido a los suyos. Hermano, recuerda que esto es verdad y que la verdad te hace libre.